Muy buenas queridos estudiantes y seguidores de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la segunda condición de equilibrio. Bien, tenemos el menú para desarrollar el día de hoy. Vamos a explicar por qué se le llama sumatoria de momentos es igual a cero. Una vez entendido la definición asertiva de este tema, vamos a aplicarle a una barra que está sometida a tres fuerzas. Dos de ellas son perpendiculares y una tercera que forma un ángulo con esta misma, o sea, con la barra, que gira o que posiblemente esté rotando a través de un punto llamado O. Luego de eso, eh, de explicar este experimento con estas fuerzas, vamos a pasar a resolver utilizando, como siempre, nuestros componentes a través de las apps. O sea, la solución va a ser totalmente inmediata. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo en la solución de cálculo de este ejercicio. Sin más, entonces, vamos a entrar al primer ítem llamado sumatoria de momentos es igual a cero. Para esto tenemos una pequeña pizarra para poder explicar. Entonces, recordar que un cuerpo permanecerá en reposo si cumple dos condiciones. Obviamente que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, llamada primera, y esta, que la sumatoria de momentos es igual a cero. Se refiere a que no debe haber rotación, y si la hay, debe ser tan insignificante que se puede despreciar. Entonces vamos a dibujar acá un cuerpo. Entonces ya tenemos nuestra pizarrita. Vamos acá a dibujar un cuerpo. Pero obviamente que este cuerpo, a ver, tiene que estar ubicado. Este tiene que estar ubicado. Aquí está. Estamos dibujando un cuerpo. Este debe ser el eje X. Este debe ser el eje Y. A ver, vamos haciéndolo bonito. Este es el eje Y. Y esto de acá debe ser el eje Z. Ahí está. ¿Ya? Este es un cuerpo cualquiera. Ya podría ser un balón, podría ser una piedra, una barra, etcétera. ¿Ya? Entonces, obviamente que a la intersección le vamos a llamar el origen. ¿Ya? Entonces, vamos a elegir un punto, por ejemplo acá. Cambiemos de color. A ver, vamos a cambiar de color. Por ejemplo, elijamos el color rojo. Vamos a ubicarnos en este punto y ya saben que debemos utilizar, vamos a utilizar entonces nuestro vector posición. Ahí está. Entonces, este vector posición llamado R1, siempre utilizando el modelo vectorial porque eso nos va a llevar a buenos resultados. A este, a este punto P sub 1 ubicado a través del vector posición R1 le vamos a aplicar una fuerza, esta fuerza, o seguramente utilizamos nuevamente esto, ya está, ¿ya? Entonces eso será F1. Siempre, siempre nosotros tenemos que utilizar, ahí está, F1, ¿ya? Entonces digo, el modelo vectorial es utilizando arriba su símbolo de vector. Entonces yo digo, a este punto P1 o simplemente punto 1, yo le aplico una fuerza F1. Lo que va a hacer es que esta fuerza va a tratar de hacerlo rotar a este cuerpo. Ahora, pero si no es suficiente, no es suficiente para hacerlo rotar, entonces yo debo elegir otro, otro punto, ya listo, entonces no hay problema. Entonces a este le llamaré R2, a R2, ¿ya? Entonces le llamaré R2 y
obviamente le voy a aplicar una fuerza F2. Ya está, F2. Listo. Entonces lo que va a hacer es tratar nuevamente de hacerlo rotar, ¿cierto? Un movimiento horario, un movimiento antihorario. En otras palabras, estamos hablando del sentido de rotación de nuestro cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, y así, si no es suficiente F1 ni F2, le puedo aplicar otra fuerza con la idea de que rote. Pero resulta que para que este cuerpo no rote, hay una pequeña restricción. Eso se llama sumatoria de momentos, lo tenemos que igualar a 0. Ya está. Ya sabemos que entonces voy a cambiar nuevamente a amarillo. Tenemos el cuerpo. Este es el cuerpo, ¿cierto? Ya está. Entonces, si yo le doy bastantes R's, bastantes fuerzas, ¿no? Entonces, este cuerpo va a tratar de rotar, así, ¿no? Y la idea es que esta rotación sea cero. Entonces, en primer lugar, eso sucede porque le he aplicado F1 a F2. O sea, se va a generar aquí un, un vector llamado vector momento. Este vector se llama vector momento. Entonces, si el vector momento es pequeñito, no hay rotación. Pero si el vector momento es grande, entonces sí hay rotación. ¿Ya? Entonces, hay una notación. Será O. Digo, aquí digo, el momento de este cuerpo debe ser igual a 0. No tiene que rotar en el eje X, no tiene que rotar en el eje Y, ni tampoco tiene que rotar en el eje Z. Ahí está. Así como recordarás en la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Entonces vamos a trabajar con el primero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el momento? El momento respecto al punto 1. ¿No debe ser así? El momento respecto al punto 1 es igual a R1 por F1. Este por es producto vectorial. Ya está. ¿Ya? Para el punto 2, a ver, con mucha tranquilidad, para el punto 2 es igual, debe ser igual a R2 producto vectorial por F2. Ya está. Ya lo tenemos. Entonces, si yo tengo varios puntos, voy a obtener también bastantes fuerzas. Entonces, yo voy a tener una sumatoria, de momentos, así se escribe, de momentos. Entonces, si tenemos 1, 2, vamos a tener sumatoria de momentos hasta, hasta el yésimo punto, debe ser igual a la sumatoria, obviamente, ¿cierto? Sería R1, tendríamos así, R1 por F1 más, en realidad deberíamos poner acá paréntesis, pero no sé si alcanzará. Vamos a borrar, a ver, con un poquito de paciencia, vamos a borrar aquí. Vamos a poner aquí con, ahí está, vamos a también borrar aquí. Vamos a borrar esto.
más, ¿cierto? Ahí debería ser R2 por F2. R2 por F2. Por F2. Ya está. Más puntos suspensivos. 1, 2, 3. Más, la vamos a continuar por acá abajo. Ya, más, entonces podemos hacer esto. Ya está. Entonces podemos continuar. Entonces vamos a tener R n por Fn. Entonces quiere decir esto que este es igual a 0, 0 y 0. Ahí está. ¿Ya? Ahora hay que interpretar. ¿Ya? Entonces significa que no va a haber rotación. No va a haber rotación ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Eso lo vamos a ver también por acá. Entonces, por comparación, vamos a tener R1. Tu profesor seguramente de teoría o en los libros si habrás encontrado que R1 por F1 es el producto vectorial. Entonces vamos a tener unos determinantes. Acá debe ser I, acá debe ser J y acá debe ser K, porque estamos hablando del espacio. Acá debe ser R1X, acá debe ser R1Y, acá debe ser R1Z. Son sus componentes, son los componentes del vector R. Recuerda que R es el vector posición y tiene tres componentes escalares. Lo mismo F1, acá debe ser F1X, F1X, acá debe ser F1Y y F1Z. F1Z. Ya está. Para no complicarnos, esto va a continuar. O sea, más el otro determinante. Aquí sería el otro determinante. ¿Ya? Más, etcétera, etcétera, etcétera. Más el otro determinante. Aquí va el otro determinante. Sería el primero, si en el caso que hubiera una sola fuerza. El segundo determinante en el caso que hubiera otra fuerza. Y el último en el caso que haya un enésimo. En nuestro caso va a haber tres fuerzas. Por lo tanto va a haber R1 por F1 más R2 por F2 más R3 por F3. ¿Ya? No te olvides entonces. ¿Ya? Son tres determinantes que tienes que desarrollar. Y luego lo vamos a igualar a 0. ¿Ya? Luego te voy a explicar con el ejercicio con números. Entonces, una vez que has desarrollado, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Te vas a dar cuenta que has encontrado un momento en el eje X. Un momento en el eje X. Así, si gustas, puedes utilizar esta notación con respecto al origen. Porque aquí está con respecto al origen. Origen, ¿ve? Ahí está origen. ¿Ya? Entonces tenemos acá, ya no tiene arriba, observa, ya no tiene un
un signo de vector. Entonces podemos utilizar este corchete, ¿ya? Perdón, ese símbolo de vector. Y luego vamos a tener una sumatoria de momentos respecto al origen en el eje Y. Cuando tú resuelvas, ¿esto de dónde sale, profesor? Cuando tú resuelvas, tú vas a resolver estos tres determinantes porque son tres fuerzas, ¿ya? Luego que has desarrollado esos tres determinantes, el método que tú desees, vas a encontrar como resultado, o sea, el resultado de resolver estos tres determinantes va a ser un vector, ¿ya? Entonces yo estoy colocando en términos generales los tres componentes que vas a hallar, ¿ya? Una vez que has sumado todos los I, todos los J y todos los K, vas a obtener lo siguiente. Esa suma, este símbolo significa que vas a sumar los elementos en el eje X, en Y, en J y en K, perdón. Y la sumatoria de momentos en el eje Z, ahí está. Ahora sí, esto tiene que ser igual a, seguimos acá, tiene que ser igual acá, 0 en el eje X, 0 en el eje y 0 en el eje Z. Ahora sí, vamos a cambiar de color por comparación. Entonces, este término tiene que ser igual a 0. Luego, este otro término tiene que ser igual a 0. Y pues el último término que está acá también tiene que ser igual a 0. Eso es matemáticamente por comparación. Pero ¿qué significa? Porque estamos en el curso de física. Significa que no va a existir rotación en el eje X. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver un ratito entonces. Amplío la pizarrita. Ya está. El cuerpo está acá. El cuerpo está acá. Son tres ejes. Recuerda, este es el eje X. Este es el eje Y. Están medias torcidas nuestros ejes. Este es el eje Y. Y esto que está acá arriba es el eje Z. Ya está. ¿Qué significa la primera? Vamos a cambiar. A ver. A este color. ¿Ya? ¿Este qué significa? Este primero. ¿Qué significa? Que no va a rotar el cuerpo, no va a rotar en el eje X. Así no va a rotar. Ni en sentido horario, ni en sentido antihorario. No va a rotar. Este tampoco va a rotar ni en sentido horario, ni en sentido antihorario en el eje Y. Ni tampoco va a rotar en el eje Z. Ahí está. Por lo tanto, el cuerpo está bajo la segunda condición de equilibrio, está quieto, no está rotando, ¿ya? Lo hemos restringido. ¿Cómo lo hemos restringido? Aplicándole la sumatoria de momentos, tiene que ser igual a 0 en las tres dimensiones, ¿ya? Bien, a eso se llama segunda condición de equilibrio, ¿ya? Entonces, la primera es que no se debe trasladar, no sufre traslación, ¿ya? Entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 en los tres ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? Entonces, si gustas, podemos poner eso aquí. Ya esto es segunda, o sea, inclusive puedes poner aquí, ve, sumatoria de momentos en el eje X, así puedes poner así, igual a 0. 0. Y este es el origen. Ojo, una cosa es el origen y otra cosa es 0. Ya está, como escalar. Ya, aquí sumatoria de momentos en el eje Y es igual a 0. Y la última, la sumatoria de momentos es igual a, en el eje Z es igual a 0. Ya está. Listo. ¿Ya? Ahora, podemos cambiar de color
y podemos poner de repente, no sé, este color de ahí, ¿ya? Y creo que un color más está anaranjado. Entonces podemos poner aquí también esto significa la primera condición de equilibrio. ¿Qué significa? Vamos a poner por acá, ¿ya? Eso significa esto de aquí, porque ya no da la figura. Esto significa que la sumatoria, sigo en el eje X, que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Acá, la sumatoria de fuerzas en el eje Z tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces, esta es la restricción de traslación, o sea, el cuerpo no se puede trasladar, traslación, o llamada primera condición de equilibrio, y esta de acá es la restricción de rotación. Entonces, un cuerpo estará totalmente en equilibrio o no se va a mover, como vulgarmente decimos, si no sufre rotación y si no sufre traslación. La primera ya se vio, ya lo vimos hace muchas semanas atrás. Hoy corresponde hablar sobre un experimento sobre esto, ¿ya? Este es el momento de verlo a continuación, ¿ya? Entonces, vamos a aplicarle esto a una barra. No va a ser un cuerpo en el espacio, sino a una barra en el plano. Bien, pasemos al siguiente, al siguiente entonces. Fíjate aquí, tenemos una barra. Esto es un poco más fácil, ¿ya? Tenemos una barrita. Esta barra está graduada. Tiene huequitos 0, 5, 10. Está en centímetros. ¿Ya? Está en centímetros. Entonces vamos a poner aquí, no sé, a ver si nos acepta centímetros. Ya está. Está graduada en centímetros. Y si necesitamos trabajar en el sistema MKS, entonces obviamente que esto hay que convertirlo a metros. Ya está, es lo que primero observamos. ¿Ya? Entonces, es elegir un punto. Por ejemplo, aquí he elegido un punto. Aquí he elegido un punto. Mira, a este punto, esta argollita, mentalmente le vamos a colocar una pesita de masa M1. La masa es M1. ¿Cuánto es la masa? Acá lo tenemos, 0,1 kilogramo o 100 gramos. ¿Ya? Y en la posición es de 10 centímetros o 0,1 metro. Ya está. Para que esto se convierta en una fuerza lo tengo que multiplicar por el valor de la gravedad, que es 9,8. Entonces será M1 por 9,8 metros por segundo. Y ahí entonces estaría mi F1. ¿Ya? Por el vector R1. Ah, profesor, el vector R1. ¿Tiene que ser R1 expresado como vector? Sí, porque estamos siguiendo el modelo vectorial, que es el más viable. Por lo tanto, me doy cuenta que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, y como está hacia el lado izquierdo, todos deben ser negativos. Por lo tanto, me queda menos 0,1, 0 en el eje Y 0 en el eje Z y M de metros. Ya ahí tienes R1 y te tiene la fuerza. Si en el caso que solamente existiera esta fuerza F1, no hay ni el verde ni el azul, no existe ni el verde ni el azul, yo jalo y prácticamente rotaría, ¿cierto? Vuelvo a repetir, en el caso que no hubiera el verde y el azul, entonces solamente este sería el eje de rotación. El eje de rotación está acá. Este es el eje. Acá hay un pernito bien aceitadito. Entonces va solito, va a caer esta reglilla de metal graduada. Va a caer solito debido a esta
a esta masita que le hemos puesto acá de 100 gramos. Pero resulta que no es así la cosa, sino también existe un R2 de 30 centímetros y una masa M2 de 150 gramos. ¿Ya está? Y además de eso, estas, tanto F1 como F2, están, tanto F1 y F2 van a producir que esto rote, ¿cierto? Pero acá hay un hilo que justamente se tensiona. Aparece aquí una fuerza, o sea, que hace que no se mueva, que no caiga la barrita. Entonces, la idea es, a través del cálculo de momentos, ver si esta barra se va a mover o no se va a mover. ¿Ya? En otras palabras, si va a rotar o no va a rotar. Claro, miren, tienen R1 por F1, R2 por F2 y R3 por F3. ¿Ya? Entonces, no hacerse problemas. Hay que expresar las fuerzas como vectores. Entonces, también nos está diciendo que aquí vale 90 grados. ¿Ve? 90 grados F2 y 90 grados F1. Y la fuerza que se ha generado aquí debido a esta F1 y F2, se ha generado una fuerza de 2,97 newtons con un ángulo de 25 grados. Entonces la idea es determinar si la sumatoria de momentos es igual a cero, o por lo menos debe aproximarse igual a cero. ¿Ya? Entonces aquí el único problemático es esta fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque R1, R2 y R3 prácticamente como están hacia la izquierda, están en los negativos, le pongo menos, menos. Y como está en el eje Y, solamente será componente en el eje Y, en el eje Y, 0 y en el eje Z, 0. Todos expresados en metros. La masa expresado en kilogramos, M1 y M2, ahí lo tienen. Y el único que hay que poquito concentrarnos es en la F3. Pero me dice que estos dos producen una fuerza de 297 newtons a un ángulo de 25 grados. Entonces fácil, descompongo esta fuerza. Si está en el eje, aquí es coseno y el otro lado es seno. Como está hacia la izquierda es negativo y hacia arriba es positivo. Por lo tanto, armo mi vector fuerza. Ahí está. 2,97 por el seno de 25 por pi sobre 180 es para convertir a radianes, ¿ya? Y luego la otra sería 2,97 por el coseno de 25 por pi sobre 180. Ya está. Y luego debo aplicar la sumatoria de momentos, que ya lo expliqué por acá arriba. Ya hay que aplicar la sumatoria de momentos. Aquí está. La sumatoria de momentos. Hay que desarrollar estas tres a mano. Tienen que hacer ustedes a mano si quieren aprender. Y luego ya comprueban sus resultados utilizando este método que les estoy enseñando. ¿Ya? Bien. Entonces ahí tenemos las masas. 100 gramos en kilogramos. 150 gramos en kilogramos. Ahí lo tienen. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? Esa es la gran interrogante. Bien, pues aquí te presento la solución en forma totalmente automatizada para que no te jales los pelos de la cabeza ni te hagas un problema. ¿Ya? Bien, ¿qué pide el ejercicio? ¿Qué pide? Pide en primer lugar R1, pero como vector. Entonces copias, aquí sí vamos a copiar, o si no lo ingresas en forma manual, no es problema, sino que por cuestiones de tiempo lo voy a pegar acá. Si no, tú ingresas el símbolo de R1. La masa M1 es 0,1, ahí lo tienes. Ya puedes calcular tu F1, ahí está, ve, como F1 como vector. ¿Ya? Bien, ahora nos pide R2. Entonces, por cuestiones de tiempo, yo también lo copio acá el R2. Pego por acá. Y la masa M2 es 0,15. Y calculamos el F2.
Ya está. Ya estamos a punto por terminar. Nos pide la F3. F3. Nos pide F3. ¿Está? Copiamos el F3. Ya está. Ya lo tenemos el F3. Y enseguida la fuerza. El resto es trabajo de nuestra computadora. Ya está. Ya lo tienes. Ya está, miren, ve. Entonces, internamente, ya la computadora está programada para que te dé la sumatoria de momentos. Ya, o sea, ¿qué es lo que va a hacer la computadora? La computadora va a realizar la operación R1 por F1. O sea, este R1 lo va a multiplicar por este F1. ¿Ya? Ahora, profesor, yo, ¿por qué me sale el negativo? ¿Por qué me sale este negativo? Porque la F1 está en el eje de las Y y además está dirigiéndose hacia el centro de la Tierra. Negativo. Está. 0 en el eje X, no está mirando el F1 hacia la derecha ni hacia la izquierda. No, solamente está mirando en el eje Y de los negativos. Por eso es que es 0. Esto es M1, por eso sería M1 por el valor de la gravedad, que es 9,8. Estamos considerando 9,8. Lo mismo sucede con la F2 y obviamente la F3 nosotros lo hemos descompuesto, ya con su respectivo signo. Entonces, internamente la computadora va a calcular R1 por F1, o sea, sería un trabajo enorme que tienes que hacer al reemplazar estos tres determinantes, ¿no? Como te decía aquí, acá tendría acá sería la R1 por F1, acá R2 por F2 y R3 por F3. Y luego tendrías que hacer por comparación, ¿ya? Sin embargo, la computadora ya nos está ayudando. Solamente ingresamos los valores, más me estoy demorando en explicar, que en darle clic acá. SM0 significa sumatoria de momentos en O. Le doy clic y ya está el resultado, ¿ya? Está obviamente, date cuenta que R1 es en metros, la masa en kilogramos, las fuerzas están en newtons. Acá faltó ponerle, perdón, la M3 también está en metros. Y el, los sumatorios de momentos, el resultado sería newton por metro. Este sería el vector y su módulo sería 0,006531 174600 newton metro. Ese sería su módulo. ¿Ya? O sea, prácticamente el resultado es cero. ¿Ya? O sea, es significativo. O sea, va a existir ahí un pequeñísimo momento que prácticamente se desprecia. Entonces ahí está el resultado, 0,000. ¿Ya? Y por otro lado, ya como valor agregado, te estoy dejando también la solución tradicional. Ya aquí tienes R1 en forma tradicional. Esta solución siempre es bueno colocarla en forma tradicional. Aquí está, no crean que hemos colocado cosas de otro lado. R1 por F1, R2 por F2 y R3 por F3. Y es el mismo resultado, solo que esto es tradicional y esto está totalmente automatizado. Entonces, y para finalizar, ¿qué es lo que vamos a cambiar para que tú trabajes y puedas aprender? Yo te voy a dar diferentes M1s y M2 y también te voy a hacer que lo localices en estos diferentes huequitos. ¿Ya? Entonces tú vas a realizar el mismo procedimiento, el modelo vectorial que te he mostrado, pero lo que está cambiando es la ubicación de los R's, de los vectores posición, y también están cambiando los vectores F1 y F2. ¿Ya? Bien, entonces eso es todo en cuanto a debo explicarte. Ahora te voy a anexar a este trabajo una página web para que te puedas guiar y te dé automáticamente el F3. ¿Ya? Bien, entonces eso sería todo, queridos estudiantes y
amigo de YouTube. Espero que te sirva esta aplicación y le puedas sacar provecho. ¿Ya? Bien, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.